Hola a todos, les habla Ricardo Serrano, una nueva nota para este canal de YouTube, Un Venezolano en Forma, en la que estaré analizando un artículo de opinión muy importante, muy interesante, publicado por el articulista Jesús Ollarves Irazábal en el diario El Nacional de Venezuela. Pero más allá de eso, motivado por una noticia que sin duda alguna ha generado mucha polémica, que también genera indignación, una noticia que está basada en otro capítulo de capricho político más entre esa rivalidad que se ha propiciado y generado y exacerbado, y parece que se exacerba con cada día que pasa, entre el Tribunal Supremo de Justicia, en teoría quienes deberían hacer justicia, y la Asamblea Nacional, el poder legislativo. Y es que el Tribunal Supremo de Justicia, como lo dice el título de este artículo, dictó otra sentencia a muerte. ¿Por qué? Porque declaró como inconstitucional la resolución o el acuerdo que declara una emergencia en materia de salud en el país, aprobado en la Asamblea Nacional. Lo dice en este artículo de opinión que estaré leyendo para ustedes y también interpretando para que podamos entender qué significa el hecho de que el TSJ declare como inconstitucional y rechace una declaración, una resolución, un proyecto de acuerdo que declara una emergencia en materia de salud. Es decir, el TSJ está de alguna manera rechazando la activación de mecanismos que pueden traer ayuda humanitaria para atender la crisis en materia de salud. ¿Por qué? En Venezuela, la gente se está muriendo por falta de medicamentos y para colmo el Tribunal Supremo de Justicia niega la tutela judicial al derecho a la salud e impide que cualquier otra instancia contribuya a detener tanto sufrimiento. La Sala Constitucional acaba de dictar una sentencia que equivale a una condena a muerte contra muchos venezolanos. Esto con información del 16 de junio. El 9 de junio de 2016 fue publicada la decisión 460, mediante la cual se declara la inconstitucionalidad de la Ley Especial para atender la crisis nacional de salud, que había sido sancionada por la Asamblea Nacional. Sí, la Asamblea Nacional creó esa ley para atender la crisis nacional de salud en vista de una declaración de emergencia o estado de emergencia en materia de salud, sobre la base de una ponencia elaborada por el magistrado Calixto Ortega, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela hasta poco tiempo antes de su designación como autoridad judicial. El fallo indica que el Parlamento usurpa competencias atribuidas exclusivamente al Ejecutivo en materias de estado de excepción, así como de dirección de las relaciones exteriores. No es curiosidad ni tampoco casualidad el hecho de que un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, antes de ser designado aparentemente selectivamente por parte de una Asamblea Nacional saliente como lo era antes de perder vigencia la oficialista, justo antes también de que asumiera esta nueva Asamblea Nacional de mayoría opositora, Calixto Ortega, quien era dirigente del PSV, ahora sea magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Y es que, ¿cómo puede haber fundamento jurídico admisible para aceptar que un actor político con una vinculación política al oficialismo sea parte del Poder Judicial? Y es que ni siquiera un magistrado con una vinculación política afín a la oposición debería, de alguna manera, llegar a ser magistrado. Si bien siempre hay una ideología política, siempre hay una cultura política, esta no debe ser evidenciada antes de ocupar un cargo de tanta importancia y que requiere de una neutralidad, de una parcialidad y de una transparencia absolutas, sin duda alguna. Pero lo que Ortega y el resto de los integrantes de la Sala Constitucional soslayaron es que al tratarse del derecho a la salud y la vida, es competencia de todos los órganos del poder público su garantía, incluida la Asamblea Nacional, de modo pues que la tesis de la usurpación de funciones no cabe. ¿Por qué no cabe? Porque la Asamblea Nacional no está incurriendo en una usurpación de funciones. En este tema daré una nota especial sobre otro hecho que ha generado polémica, que el Tribunal Supremo de Justicia aceptó la demanda interpuesta e introducida por el mandatario Nicolás Maduro, en la que denuncia una usurpación de funciones por parte de la Asamblea Nacional
para con el mandatario en materia de relaciones exteriores por la solicitud de la activación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA. Ahora pues, hubo aquí una violación al derecho a la salud. ¿Por qué? Esta sentencia afirma que al pretender obligar al Ejecutivo Nacional a aceptar la cooperación internacional, incluso cuando no haya mediado una solicitud previa, el legislativo incurrió en una inconstitucional cesión de parte de la soberanía del Estado venezolano a las organizaciones internacionales y países cooperantes. Ahora me pregunto, ¿se está cediendo la soberanía del Estado venezolano cuando se solicita ayuda humanitaria? Y es que si hay una emergencia en materia de salud, en la que hay una escasez de 80% en medicamentos, en la que los hospitales trabajan con solamente un 5% de los insumos disponibles, una crisis en la que hay condiciones precarias, en las que ha aumentado la tasa de mortalidad infantil, ha disminuido la calidad de la nutrición, hay mucha desnutrición. En una situación de salud tan precaria como esta, tan insostenible como esta, ¿cabe el argumento político de que se cede soberanía por el hecho de solicitar ayuda internacional humanitaria? Es decir, no se puede aceptar ayuda internacional humanitaria para solucionar esta crisis, para traer medicamentos, cargamentos de medicinas para los hospitales, los niños que necesitan esos medicamentos y están esperando por un tratamiento contra el cáncer, para sus quimioterapias, también insumos médicos para que los hospitales puedan atender la demanda creciente de niños enfermos que tienen que estar en listas de espera y que a veces o que en muchos casos no son atendidos porque no hay suficiente cantidad de insumos para atenderlos, donde no hay ni siquiera camillas en los hospitales. Se considera que para atender y solucionar ese problema por solicitar ayuda humanitaria se cede la soberanía del Estado. Personalmente creo que no, porque la soberanía del Estado no es cedida por el hecho de que se solicita ayuda internacional cuando el mismo sistema de Naciones Unidas propugna la cooperación internacional como principio fundamental del derecho internacional. Y con estos cánones no puede hablarse de que se cede soberanía cuando se recurre al mecanismo de la cooperación entre los estados como parte de los principios de la Carta Fundacional de la ONU, del sistema de Naciones Unidas y también de los pilares fundamentales del derecho internacional humanitario, sin duda alguna. Por ese motivo y bajo ese argumento no se cede soberanía del Estado venezolano por solicitar ayuda humanitaria y por ende entonces no tiene fundamento jurídico sostenible esa sentencia por ese mismo motivo. Por ello se está incurriendo en una violación al derecho humano a la salud, porque si no se acepta ayuda humanitaria, allí hay una violación indirecta, porque no estás permitiendo, o el Estado venezolano no está permitiendo el acceso de un mecanismo que puede solventar el problema en la crisis de salud que actualmente está viviendo el país. Y al rechazar esto, se está aislando más aún la crisis, se aísla más, se concentra más, y si se concentra, tiende a empeorar. Por ello, se está violando el derecho a la salud, de manera indirecta, pero es una violación al fin y al cabo. Y esto también viola el orden constitucional del derecho a la salud y de la garantía del Estado en materia del cuidado a la salud, que también está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero Ortega omite que el Ejecutivo es el que ha puesto freno a la ayuda y a la par sigue demostrando absoluta ineficiencia ante la crisis, según dice este artículo. Nada dice el magistrado oficialista sobre las personas con nombres, apellidos y dolientes que han fallecido por la falta de medicinas e insumos. La omisión estatal, no solo del Ejecutivo, sino del propio TSJ, podría ser considerada un crimen internacional. ¿Por qué? Se está negando el acceso de ayuda humanitaria, la entrada de ayuda humanitaria al país. Esto empeora la crisis, la isla, la concentra, la fractura aún más. Por ello cabe aquí la pregunta de ¿qué fundamento jurídico existe para declarar improcedente una ley que respalda la emergencia en salud y que ayuda a solventar y a solucionar la crisis en materia de salud? Es decir, ¿por qué se politiza este asunto bajo un argumento jurídico que no tiene fiabilidad, no tiene sustento, no tiene fundamento? Porque si existe un mecanismo de cooperación internacional creado por el sistema de Naciones Unidas, avalado por el derecho internacional humanitario, y no hay violación a la soberanía de ningún Estado. Los magistrados de la Sala Constitucional deben saber
que de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Asamblea Mundial de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, los Estados partes tienen la obligación individual y solidaria de cooperar en la prestación de ayuda en casos de desastre y de situaciones de emergencia. Es decir, que los estatutos internacionales ya están dados por parte de la ONU a través del sistema de Naciones Unidas, por parte de la Asamblea Mundial de la Salud, avalada por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que aprobó resoluciones para avalar los mecanismos de solidaridad y de cooperación de los Estados miembros de esa organización para con algún país que viva un caso de desastre y de situación de emergencia y también de crisis de salubridad, crisis humanitaria, como lo es actualmente el caso de Venezuela. Esa misma sala constitucional en mayo de 2004 dictó una previa sentencia a muerte. En aquella oportunidad declaró sin lugar una acción de amparo ejercida por la Federación Médica Venezolana derivada de la insuficiente e inoportuna dotación de insumos a los hospitales y ambulatorios públicos. Es decir, vemos cómo el Poder Judicial actúa en favor del Ejecutivo porque no acepta ninguna ley que haga que el Ejecutivo se vea en la obligación de admitir y de reconocer que sí hay una crisis humanitaria. Porque el hecho de que Maduro acepte la ayuda humanitaria, la entrada de ayuda humanitaria por parte de la OMS o de cualquier otro organismo internacional de salud a Venezuela, implica que allí estaría aceptando que sí hay una crisis en salud y que debe recurrirse a instancias internacionales para poder solventarla. Algo que implica un mea culpa que no está dispuesto a asumir por un riesgo político que no quiere correr el mismo Nicolás Maduro. Esa es la explicación. Allí reside esta causa. Pero si también se rechazó una acción de amparo por parte de la Federación Médica Venezolana por el tema de los insumos, de la dotación muy precaria de insumos, se está hablando de un Estado venezolano que no está protegiendo el subsistema de la salud dentro del complejo entramado de sistemas sociopolíticos, en este caso de la sociedad venezolana. Desde la oposición se plantea el referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro. En concordancia con esa sentencia, dictada hace más de 12 años, y también esta última, que de alguna manera habla de usurpación de funciones por solicitar ayuda humanitaria, la activación de la Carta Democrática, es decir, no se está usurpando funciones, pero el hecho de que llegue algún día Nicolás Maduro a aceptar ayuda humanitaria parece un escenario utópico, y si no lo hace él, ¿quién lo hará? Lo está haciendo la Asamblea Nacional, pero está haciendo esto rechazado por el TSJ. Pero y si es rechazado por el TSJ, implica que no habría de alguna manera el visto bueno por parte del Estado venezolano para que ingrese esa mercancía, para que ingrese esa ayuda humanitaria, para que se abra un canal humanitario. Y si la medida ejecutiva no es creada y no es aprobada mediante una resolución o un decreto o incluso una simple autorización por parte de Maduro de abrir un canal humanitario, entonces se va a concentrar la crisis y llegará a un punto colapso de Kiev en el que el escenario puede ser vaticinable, que puede ser previsto, porque sin duda alguna esto devendría en una situación de inestabilidad y de ruptura social, como ya se está viendo con los saqueos por el tema de la alimentación. Entonces podría darse una situación de ruptura social, de saqueos en farmacias. Ya se ha visto de manera aislada, pero podría agravarse. Esto agravaría sin duda alguna la gobernabilidad del país, trayendo una crisis de ingobernabilidad más fuerte de la que ya hay. Pero como dice este artículo, los que desean los cientos de miles de enfermos en Venezuela es tener la posibilidad de acceder a medicamentos para aliviar sus padecimientos. Lo mínimo que esperaban del máximo tribunal del país era una sentencia justa. Con la vida y la salud no se debe hacer politiquería, porque el costo es la vida misma. Sí, aquí no hay argumento jurídico, aquí hay argumentos no políticos tampoco, sino politiqueros, porque el TSJ está actuando en favor de hacer que no se geste o se presente un escenario en el que el mandatario se vea obligado a reconocer que si hay una crisis humanitaria, porque es algo que ha negado rotundamente. Y el hecho de que la niegue
implica un mea culpa que representa un riesgo político que el TSJ está dispuesto a encubrir por la vinculación partidista que existe y que es notoria, mediante el maquillaje jurídico, mediante una hermenéutica jurídica que sin duda alguna se basa en aprobar y emitir sentencias bajo argumentos que omiten cánones del derecho internacional, como es el ejemplo de la autorización de los Estados miembros de la OMS a prestar ayuda humanitaria a países en crisis, en este caso Venezuela, y si se ignoran los cánones del derecho internacional para sentencias que solamente son de interpretación subjetiva, entonces no hay realmente una justicia, no hay realmente una ciencia jurídica aplicable, no hay realmente un Tribunal Supremo de Justicia fiable, no hay un Poder Judicial ni siquiera confiable, y si no es confiable prácticamente no existe, porque la justicia o se hace o no se hace. En Venezuela no se está haciendo. Existe como institución, existe nominalmente, pero no existe en cuanto a efectos jurídicos, no existe en cuanto a beneficio para la sociedad, no existe en cuanto a una justicia real, una justicia perceptible. Es una justicia que prácticamente es inmaterial, que no es sustancial, una justicia que en este caso atenta contra la vida de manera indirecta, porque si niega el acceso a ayuda humanitaria, la entrada de ayuda humanitaria agrava la crisis, la concentra, puede generar rupturas, aumentar la ingobernabilidad. Esto viola el derecho a la salud, la garantía a la salud de manera indirecta, viola los cánones internacionales del derecho internacional humanitario para la prestación de ayuda humanitaria en caso de crisis de salud. Esto, sin duda alguna, es un capítulo más de la vinculación partidista que tiene el TSJ con el gobierno, de contrariar todo lo que la Asamblea Nacional lleve a cabo. Y si bien esta interpretación es muy subjetiva, es la realidad. Y las realidades no son objetivas, siempre son subjetivas. Por ello no hay argumento jurídico que pueda justificar el hecho de que una ley que pueda solucionar la crisis en salud, que pueda aceptar y aprobar la apertura de un canal humanitario para solventar la crisis en salud, si es rechazada, entonces no hay argumento jurídico que pueda justificarlas. Más, ni siquiera hay algún argumento dentro de la ciencia jurídica que pueda justificar esto, simplemente no hay argumento para ello, porque no existe ni siquiera. No es que no lo haya, sino que no lo existe, y por ello, si no acepta respaldar la emergencia en salud, el TSJ está dictando otra sentencia a muerte porque agrava la crisis, la empeora, y no puede hablarse de que los venezolanos que están en situaciones de salud realmente graves puedan esperar a que de alguna manera el TSJ decida y que el gobierno decida, porque no depende de que ellos esperen a que la voluntad política llegue a las mentes de un gobierno nacional que no ha mostrado precisamente voluntad de actuar en una situación tan grave como lo es la crisis en salud que vive Venezuela. Les ha hablado Ricardo Serrano en otra nota para este canal de YouTube, Un Venezolano Informa. La salud está en riesgo en Venezuela. No lo digo yo, lo dicen los hechos, es una realidad, es notoria, es palpable, pero a la vez es muy, muy peligrosa.